Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. Ciencia y tecnología. Imagina un campo de batalla en el año 2040. No hay gritos de soldados, no hay olor a pólvora, ni siquiera el estruendo de los motores de combustión. Lo único que se escucha es un zumbido casi imperceptible, el sonido de miles de alas de plástico y fibra de carbono surcando el cielo en una coreografía perfecta. En segundos, el enemigo ha sido neutralizado con una precisión quirúrgica, sin que un solo ser humano haya apretado un gatillo. Estamos entrando en la era de la guerra fantasma. Durante milenios, el conflicto armado fue una cuestión de masa, valor y fuerza bruta. Desde las falanges macedonias hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el factor determinante era el cuerpo humano. Pero ese paradigma ha muerto. Hoy, la mayor carrera armamentística de la historia no se libra en las acerías, sino en las tarjetas gráficas y en los centros de datos. La guerra del futuro no se ganará con el soldado más valiente, sino con el código más eficiente. Estamos delegando la violencia a la inteligencia artificial, convirtiendo la muerte en una cuestión de estadística y optimización. Bienvenidos a Crónicas del Futuro. Hoy exploramos cómo la tecnología está redefiniendo el significado del conflicto y por qué la próxima gran guerra podría ser la última que los humanos tengan el honor o el horror de presenciar. La historia de la humanidad es, lamentablemente, la historia de sus herramientas para matar. Durante siglos, la innovación tecnológica estuvo impulsada casi exclusivamente por la necesidad de superar al rival en el campo de batalla. La invención del estribo permitió la dominación de la caballería. La pólvora terminó con la era de los castillos y las armaduras. La aviación convirtió a las ciudades en objetivos directos. Cada salto tecnológico hizo que la guerra fuera más letal, pero también más distante. El siglo XX trajo la mayor ruptura de todas, el arma nuclear. Por primera vez, la tecnología no solo servía para ganar una guerra, sino para terminar con la civilización misma. Esto creó la paradoja de la paz armada durante la Guerra Fría. Pero mientras el mundo miraba hacia los misiles intercontinentales, otra revolución silenciosa estaba ocurriendo: la digitalización de la violencia. En la Guerra del Golfo de 1991, el mundo vio por televisión las primeras bombas inteligentes. La precisión se convirtió en el nuevo estándar. La guerra dejó de ser una cuestión de cuántas bombas podías lanzar, para ser una cuestión de cuánta información podías procesar. Sin embargo, seguía habiendo un humano en el bucle. Un piloto apretaba el botón, un general daba la orden. Pero la velocidad de la informática moderna ha superado la capacidad de reacción biológica. En la transición al siglo XXI, el dron pasó de ser un juguete de vigilancia a una plataforma de ataque remoto. Pero el verdadero cambio no es el control remoto, es la autonomía. Estamos pasando de la guerra dirigida por humanos a la guerra supervisada por humanos y nos dirigimos velozmente hacia la guerra ejecutada por algoritmos. La carne está siendo sustituida por el silicio y la responsabilidad moral se está diluyendo en líneas de programación. En 2026, estamos presenciando el fin de una era en tiempo real. Los conflictos actuales en Ucrania y Oriente Medio han demostrado que los pilares de la guerra del siglo XX, el tanque pesado y el portaaviones, son vulnerables ante una nueva amenaza de bajo coste: el dron First Person View y los enjambres de municiones merodeadoras. Un dron de $500, construido con piezas de consumo, es capaz de destruir un tanque que cuesta $10 millones. La asimetría tecnológica ha vuelto a equilibrar el campo de batalla, permitiendo que actores pequeños desafíen a potencias militares tradicionales. Pero el cambio más profundo no está en el hardware, sino en la IA de análisis de objetivos. Sistemas actuales ya utilizan algoritmos para identificar patrones de movimiento, detectar camuflajes que el ojo humano ignora y procesar miles de horas de video satelital en segundos para señalar objetivos de alto valor. Estamos viviendo la infancia de la IA militar.
La guerra electrónica se ha convertido en el nuevo frente invisible. Ya no se trata solo de disparar proyectiles, sino de inundar el espectro radioeléctrico para cegar al enemigo, hackear sus comunicaciones y derribar sus drones sin disparar una bala. Estamos viendo el nacimiento de la guerra algorítmica. Las decisiones de ataque se están automatizando para ganar milisegundos de ventaja. El problema es que, cuando ambos bandos usan IAs para tomar decisiones defensivas y ofensivas, el conflicto escala a una velocidad que ningún mando militar humano puede comprender. En 2026, el mayor temor de los estrategas no es una invasión tradicional, sino un flash war, guerra relámpago digital, donde un error en un algoritmo de defensa desencadene una respuesta nuclear automática antes de que un diplomático pueda levantar el teléfono. La tensión actual no es solo geopolítica, es técnica. Estamos probando los sistemas que mañana podrían decidir nuestro destino sin consultarnos. En las próximas 2 décadas, el concepto de unidad militar desaparecerá para dar paso al enjambre inteligente. Imagina no uno, sino 10.000 microdrones actuando como un solo organismo. Estos enjambres utilizarán inteligencia colectiva para saturar cualquier sistema de defensa actual. Si derribas a 100, quedan 9.900. No tienen miedo, no se cansan, y su capacidad de procesamiento coordinado les permite realizar maniobras evasivas imposibles para cualquier piloto humano. El enjambre no necesita ser potente, solo necesita ser persistente y numeroso. El segundo gran eje será la llegada masiva de las armas hipersónicas. Misiles que viajan a más de 5 veces la velocidad del sonido y que pueden maniobrar en la atmósfera. A estas velocidades, el tiempo de reacción de los sistemas de defensa actuales es 0. Un misil hipersónico puede golpear un objetivo al otro lado del planeta en cuestión de minutos, haciendo que el concepto de distancia geográfica sea irrelevante. Esto rompe el equilibrio de la destrucción mutua asegurada, ya que un país podría intentar un primer ataque de decapitación tan rápido que el oponente no tendría tiempo de responder. Para defendernos de estos monstruos de velocidad, surgirá el tercer eje, las armas de energía directa. Láseres de alta potencia y microondas que viajan a la velocidad de la luz. La guerra se convertirá en un duelo de fotones. Ya no habrá proyectiles físicos que interceptar, sino haces de energía que funden la electrónica enemiga o vaporizan el fuselaje de los misiles en milisegundos. Esta tecnología requiere una infraestructura energética masiva, lo que convertirá a las redes eléctricas y a los reactores modulares en los objetivos militares primordiales de la década de 2040. Finalmente veremos la integración total del soldado con la máquina a través de exoesqueletos e interfaces cerebro-computadora. El supersoldado no será alguien más fuerte, sino alguien cuya mente esté conectada directamente a la red de combate. Un soldado podrá ver, a través de los ojos de un dron, a kilómetros de distancia, o recibir alertas de peligro directamente en su corteza visual. Sin embargo, esto convierte al propio soldado en un nodo de la red, susceptible de ser hackeado o cuya voluntad podría ser influenciada por estímulos externos. La guerra ya no solo buscará destruir el cuerpo del enemigo, sino hackear su percepción de la realidad. Si miramos hacia la segunda mitad del siglo, la guerra abandonará la superficie de la Tierra para reclamar el terreno elevado definitivo, el espacio orbital. El control de los satélites ya es vital hoy, pero en el futuro veremos guerra espacial activa. Satélites equipados con armas de energía, remolcadores, diseñados para capturar y desorbitar infraestructura enemiga, y el temido despliegue de proyectiles de energía cinética, a veces llamados varas de Dios. Barras de tungsteno lanzadas desde la órbita que impactan con la fuerza de una bomba nuclear, pero sin radiación. Quien controle la órbita terrestre, controlará el destino de cualquier nación en la superficie. Sin embargo, el escenario más aterrador no está en el espacio, sino en el laboratorio. La convergencia de la inteligencia artificial y la biotecnología
permitirá la creación de armas biológicas programables. Virus o bacterias diseñados para atacar solo a personas con marcadores genéticos específicos. Una guerra étnica o dirigida que podría diezmar a una población específica sin afectar a los invasores. La biowarfare pasará de ser un arma de destrucción masiva indiscriminada a ser una herramienta de precisión quirúrgica y silenciosa. Una pandemia de diseño podría ser el arma perfecta. Nadie sabría si fue un accidente natural o un acto de guerra hasta que sea demasiado tarde. En un futuro lejano, podríamos llegar a la guerra de desgaste de máquinas. Conflictos donde no muere ni un solo humano, porque todo el combate ocurre entre sistemas autónomos en desiertos, océanos o en el espacio. Parece un escenario ideal, pero conlleva un riesgo existencial. Si la guerra se vuelve limpia para los humanos, la barrera ética para iniciar un conflicto desaparece. Podríamos vivir en un estado de guerra perpetua ejecutada por máquinas, consumiendo los recursos del planeta en una lucha algorítmica infinita, donde la paz es simplemente un error de cálculo. La guerra dejaría de ser un medio para un fin político y se convertiría en un proceso autónomo de la civilización tecnológica. La tecnología no cambia la naturaleza humana, solo amplifica nuestro alcance. Seguimos siendo la misma especie que usaba piedras para golpear a su vecino, pero ahora esas piedras viajan a Mach 5 y tienen inteligencia propia. El peligro del futuro no es que las máquinas se vuelvan malvadas y decidan destruirnos. El peligro es que las máquinas funcionen exactamente como las programamos, para ser eficientes en la destrucción. Cuando eliminamos el factor humano de la guerra, eliminamos la compasión, el arrepentimiento y la duda. Un algoritmo no puede sentir el peso de una vida segada. Un código no tiene pesadillas. Si permitimos que la tecnología tome la decisión final sobre quién vive y quién muere, habremos perdido nuestra humanidad mucho antes de que caiga la primera bomba. En Crónicas del Futuro, defendemos que la ciencia debe ser el motor de la vida, no el arquitecto del olvido. El futuro de la guerra debe ser su propia obsolescencia a través de la transparencia y la cooperación global. Pero mientras ese día llega, nuestra única defensa es la conciencia. Debemos entender estas tecnologías no para venerarlas, sino para controlarlas. Porque en la guerra del mañana, el último firewall no será un software, sino nuestra capacidad de decir no. La pregunta ya no es si podemos construir estas armas. La pregunta es si somos lo suficientemente maduros para no usarlas. Pregunta para los comentarios. ¿Crees que una guerra ejecutada exclusivamente por máquinas, sin víctimas humanas, es un avance moral o el inicio de un conflicto infinito y peligroso? Déjanos tu opinión abajo, queremos generar un debate serio sobre esto. Porque en Crónicas del Futuro, la ciencia es el mapa y nuestra responsabilidad, el único camino. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología.